Londres, la capital del Reino Unido, alberga aproximadamente a 8.900.000 personas, casi el 40% de las cuales nacieron en el extranjero. Esto convierte a la metrópolis moderna en una de las ciudades más diversas y multiculturales del planeta. Aunque podrías pensar que este reconocimiento es un resultado reciente del mundo globalmente interconectado en el que vivimos hoy, Londres, sorprendentemente, ha sido hogar de una amplia variedad de personas, tanto cercanas como lejanas, durante los últimos 2000 años, desde los romanos hasta los normandos y desde los estuardo hasta los victorianos. La posición única de Londres a lo largo de la historia lo ha convertido en epicentro de imperios, movimientos políticos, conflictos destructivos y sinergias culturales. Estos elementos se han superpuesto unos sobre otros a lo largo de los siglos, moldeando la ciudad moderna que conocemos hoy. Pero, ¿cómo creció Londres desde un pequeño pueblo provincial hasta convertirse en una de las metrópolis más grandes y reconocidas del mundo? Así fue como Londres se convirtió en la capital del mundo. La ciudad que un día se convertiría en la megápolis de Londres debe su existencia a la llegada de los romanos a Britania hace casi 2000 años. Cuando las legiones invadieron la isla en el año 43 después de Cristo, construyeron un asentamiento defensivo en el lado norte del río Támesis, al que llamaron Londinium. Como muchas ciudades fundadas por los romanos, estaba estratégicamente ubicada en el punto más estrecho del río, lo que permitió la construcción de un puente y la conexión con las redes de caminos y rutas marítimas del imperio. El asentamiento inicial de Londinium era pequeño y vulnerable a los ataques. Poco más de una década después de su fundación, una rebelión armada masiva, liderada por la reina celta Boudica, arrasó la región del sureste del país en el año 60 después de Cristo, destruyendo por completo Londinium junto con otros asentamientos romanos importantes como Camulodunum y Verulamium. Tras el saqueo de la ciudad y la posterior derrota de Boudica por las legiones romanas, Londinium fue reconstruida gradualmente como una ciudad planificada. Se construyó un foro en algún momento de los años 80 después de Cristo y pronto contó con muchos otros edificios públicos importantes, incluyendo la basílica más grande construida al norte de los Alpes, así como varios templos, baños, un anfiteatro y un gran fuerte para la guarnición de la ciudad. Para el cambio de siglo, Londinium albergaba hasta 60.000 personas y había reemplazado a Camulodunum, hoy conocida como Colchester, como capital provincial de Britania. Entre los años 190 y 225 después de Cristo, se decidió construir un muro defensivo alrededor de la ciudad para proteger a sus habitantes de futuros ataques. El Muro de Londres definiría el perímetro de la ciudad durante siglos e incorporaba 6 de las 7 puertas históricas de la ciudad: Ludgate, Newgate, Aldersgate, Bishopsgate y Aldgate, agregándose más tarde Moorgate. En tiempos medievales, para el siglo V, sin embargo, el Imperio Romano ya estaba en rápido declive y el año 410 marcó la salida de la última legión romana de Britania, poniendo fin a casi 400 años de ocupación romana en la isla. Con esta retirada, la ciudad de Londinium fue en gran parte abandonada hacia finales del siglo. Solo con la llegada de los anglosajones a Britania, la ciudad de Londres recibió una nueva oportunidad de vida. Cuando estas tribus germánicas emigraron a través del Mar del Norte desde lo que hoy es el norte de Alemania y Dinamarca, en los siglos V y VI, inicialmente dejaron la ciudad romana abandonada tal como estaba y se enfocaron en construir su propio asentamiento llamado Ludenwick, al oeste de los antiguos muros romanos, en la zona que hoy conocemos como Covent Garden. Hacia finales del siglo VII, tenía una población de unas 10.000 personas y albergaba un puerto floreciente, así como la primera versión de la Catedral de San Pablo, fundada por el primer obispo post-romano de Londres, Mellitus, en el año 604. La presencia de un lugar de culto cristiano en la ciudad ayudó a promover la conversión del pueblo anglosajón pagano al cristianismo. Sin embargo, en las décadas siguientes, hacia el siglo IX, el próspero centro comercial y los tesoros religiosos albergados en Ludenwick comenzaron a atraer la atención de otros pueblos paganos del extranjero decididos a apoderarse de esta riqueza. La era vikinga en Britania comenzó con el famoso saqueo al monasterio de Lindisfarne en el año 793 y poco después otros centros religiosos cargados de tesoros en las islas británicas
también fueron víctimas de sus ataques. Londres no fue la excepción, registrando su primer saqueo vikingo en la década de los 830. Estos ataques aumentaron tanto en número como en intensidad con los años, hasta que los vikingos cambiaron de táctica, de saquear a invadir. En el año 871, Londres fue ocupada por el llamado Gran Ejército Pagano, que según los relatos acampó dentro de los antiguos muros romanos. Para el año 886, la ciudad fue recuperada por fuerzas inglesas bajo el liderazgo de Alfredo el Grande, quien ordenó que el asentamiento sajón de Lundenwich se trasladara de nuevo dentro de los antiguos muros romanos. Las fortificaciones fueron reconstruidas, al igual que el puente que cruzaba el río Támesis, y el asentamiento fue renombrado como Lundenburg. El tamaño de la ciudad y su riqueza comercial hicieron que creciera constantemente en importancia durante los siglos siguientes, aunque enfrentaba competencia política de la capital tradicional anglosajona, Winchester. A pesar de sufrir nuevos ataques vikingos en los siglos X y principios del XI, Londres permaneció intacta. Por orden del rey Eduardo el Confesor, se convirtió en un nuevo centro de poder real con la fundación de la Abadía de Westminster. La iglesia se completó alrededor del año 1060 y fue consagrada poco antes de la muerte de Eduardo en enero del año 1066. La Abadía de Westminster se convirtió entonces en un punto central para ceremonias religiosas reales en el país. Eduardo fue el primero de 18 monarcas en ser sepultado en la iglesia, y su sucesor, el rey Haroldo Godwinson, fue el primero de 40 reyes y reinas en ser coronado en ese mismo edificio. El año 1066, sin embargo, marcaría un momento crucial en la historia de Londres, así como en la del resto del país. La conquista normanda de Inglaterra fue lanzada por el duque Guillermo de Normandía en respuesta a lo que percibía como la sucesión ilegítima de Haroldo Godwinson al trono inglés. Creyéndose el heredero legítimo, Guillermo invadió Inglaterra, derrotó al ejército anglosajón de Haroldo en la batalla de Hastings y luego marchó hacia Londres para ser coronado como nuevo rey en la Abadía de Westminster el día de Navidad del año 1066. Bajo el nuevo régimen normando, se construyeron fortalezas por todo el país para someter a la población nativa y dentro de Londres se erigieron varias fortificaciones nuevas. La más prominente de estas fue ubicada en el extremo oriental de la ciudad, donde una primera estructura de madera fue reemplazada por el primer castillo de piedra jamás construido en Inglaterra. A partir de ese momento, la Torre de Londres, como se la conocería más adelante, sería ampliada considerablemente durante las siguientes décadas y siglos, sirviendo como un bastión del poder real que se proyectaba sobre la ciudad y el país entero. En ese punto, Londres era, con diferencia, la ciudad más grande e importante de Inglaterra, aunque aún no se consideraba la capital nacional. Winchester conservaba ese título honorario, ya que la mayoría de las instituciones asociadas al poder real seguían ubicadas allí. No fue sino hasta que un incendio destruyó gran parte de Winchester en el siglo XI que las oficinas reales se trasladaron a Londres. Un nuevo fortalecimiento de los vínculos reales con la ciudad ocurrió en el año 1997, cuando el rey Guillermo II inició la construcción del Salón de Westminster, originalmente pensado como residencia del rey y no como sede del Parlamento. El desarrollo de Londres se aceleró rápidamente durante la época medieval, con su población pasando de 15.000 en el año 1100 a más de 80.000 para el año 1300. Además de su población mayoritariamente nativa, la ciudad albergaba varias comunidades extranjeras, incluyendo comerciantes de vino franceses, mercaderes textiles flamencos, así como marinos daneses y alemanes. Una población judía considerable también residía en la ciudad, tras haberse establecido allí tras su ingreso al país, tras la conquista normanda alrededor del año 1070. La mayor parte de Londres seguía confinada dentro de las murallas de la ciudad. Sin embargo, en esa época, la zona al sur del río, conocida como Southwark, también estaba creciendo en importancia. El paso sobre el río había sido posible gracias a un puente de madera que existió en varias formas durante siglos, pero en el año 1176 el puente de madera fue reemplazado por una estructura de piedra más permanente. Tras su finalización en el año 1209, el nuevo puente de Londres
tenía una casa de puerta en su extremo sur y estaba bordeado por casas a ambos lados, que se elevaban varios pisos y sobresalían sobre el río. Durante más de 600 años fue el único paso peatonal sobre el río Támesis. El desarrollo de Londres no se marcó únicamente por construcciones físicas, sino también por el establecimiento de sus instituciones políticas. El primer alcalde registrado de la ciudad, Henry Fitz-Aylwin, asumió el cargo en el año 1189, y el derecho de la ciudad a la representación política fue confirmado en la Carta Magna, firmada por el rey Juan en el año 1215. Esto declaró formalmente los privilegios únicos de Londres, separándola del dominio del resto del país y asegurando su autogobierno independiente por parte de sus propios ciudadanos en lugar del poder real. La firme defensa de Londres por su independencia estuvo motivada en gran parte por el valioso comercio que fluía por sus mercados. Casi todos los comerciantes ricos de Inglaterra vivían en Londres, y ellos, junto con los artesanos que sustentaban sus negocios, se organizaron en gremios. Estos gremios regulaban sus respectivos oficios y aseguraban estándares consistentes en diversas profesiones. El más antiguo de estos, el gremio de los tejedores, recibió una carta real en el año 1155, y a lo largo de los años se incorporaron muchos otros gremios, incluyendo el de merceros, cerveceros, orfebres, herreros, carniceros y plomeros, entre muchos otros. A pesar de la prosperidad aparente, las calles estrechas y laberínticas de la ciudad eran focos de enfermedades, siendo la más destructiva la que azotó Londres en el año 1348. La peste negra diezmó la población y, en su peor momento, mataba a 200 londinenses cada día. La densa población de la ciudad también era propensa a rupturas del orden social. Hubo innumerables disturbios y rebeliones durante la Edad Media, pero ninguna fue más destacada que la rebelión de los campesinos de 1381. En ella, un ejército de varios miles de campesinos marchó sobre Londres para protestar contra los exorbitantes impuestos que se les imponían. El levantamiento llevó al saqueo de la ciudad, durante el cual muchos edificios opulentos fueron destruidos y funcionarios gubernamentales asesinados. El mantenimiento del orden público era muy difícil en el Londres medieval. Aunque había varias cárceles en la ciudad para encarcelar a los sospechosos de cometer delitos, aún no existía una fuerza policial establecida para prevenir el crimen desde el principio. En su lugar, se empleaba un sistema de disuasión para mostrar a los delincuentes lo que les sucedería si eran capturados. Aquellos condenados por delitos menores podían ser colocados en el cepo o el pilar, pero para los condenados por delitos graves y sentenciados a muerte, los condenados a muerte eran llevados a uno de los lugares de ejecución de la ciudad, como Tyburn, Smithfield o Tower Hill, para enfrentar un destino espantoso ante una multitud burlona. El amanecer del siglo XVI y la llegada de la dinastía Tudor al trono de Inglaterra marcaron un punto de inflexión significativo en la historia de Londres, que empezó a convertirse en una de las ciudades más grandes e importantes del mundo. Algunas de las representaciones cartográficas más antiguas de Londres surgieron durante esta época, ilustrando la creciente escala y el desarrollo de la ciudad. El artista flamenco Anton van den Wingerde produjo una imagen panorámica de Londres en el año 1543, mostrando que la ciudad había comenzado a expandirse más allá de los límites de sus murallas, particularmente hacia el oeste, en dirección al centro de poder gubernamental en Westminster. La población de la ciudad también explotó durante este período, cuadruplicándose de 50.000 personas en el año 1530 a más de 200.000 para el año 1603. Este crecimiento se debió en gran parte al creciente papel de Londres como centro comercial, lo que atrajo a personas de todo el país con la esperanza de obtener mejores salarios y la posibilidad de hacer fortuna. Las conexiones comerciales de Londres también se expandieron más allá de sus vecinos inmediatos en Europa Occidental, llegando a lugares más lejanos como Rusia, América, África e India. Muchos comerciantes se organizaron en compañías comerciales como la Moscovia Company y la Compañía de las Indias Orientales, lo que aceleró la adopción del capitalismo y sentó las bases del imperio inglés y más tarde británico, que se extendería por todos los rincones del planeta. Cuando los londinenses Tudor no estaban ganando dinero, lo gastaban.
Las numerosas casas de entretenimiento de la ciudad, como tabernas y burdeles, existían desde hacía siglos, pero la oferta cultural más emblemática que surgió de este período fue el teatro, que al principio se limitaba a posadas con galerías y a las casas de la nobleza. Las obras teatrales se volvieron tan populares y exitosas que comenzaron a construirse teatros dedicados exclusivamente a ellas. En el año 1574, la ciudad prohibió estos establecimientos dentro de sus murallas, lo que motivó su construcción en las afueras. El más famoso de ellos fue el Globe Theatre en Southwark, que albergó muchas de las obras más influyentes y célebres de la época, escritas por William Shakespeare. La era Tudor dio paso a la era Estuardo con la muerte de la reina Isabel I en el año 1603, momento en que Londres comenzó su transición hacia una ciudad moderna, aunque esta transformación solo fue posible gracias a una serie de eventos sociales y políticos profundamente disruptivos que marcaron el siglo XVII. El primero de estos sucesos ocurrió en el año 1605, cuando un grupo de católicos ingleses descontentos intentó volar al rey Jacobo I y a su gobierno durante la apertura estatal del Parlamento el día 5 de noviembre. Aunque el complot fue descubierto cuando se encontró a Guy Fawkes rodeado de barriles de pólvora en el sótano del edificio, el posterior juicio y ejecución de los conspiradores en Westminster marcó el tono sangriento de los eventos que seguirían. Cuando el hijo de Jacobo I, el rey Carlos I, heredó el trono en el año 1625, pronto alienó a muchos miembros del Parlamento con su gobierno cada vez más autoritario, lo que finalmente desembocó en una amarga guerra civil que se extendió por todo el país. En el año 1642, los habitantes de Londres se declararon rápidamente a favor de la causa parlamentaria y construyeron un sistema de fortificaciones alrededor de la ciudad para protegerla de un ataque realista. Sin embargo, en pocos años la marea giró a favor del Parlamento y el rey Carlos I fue capturado y juzgado por traición. El día 30 de enero del año 1649, fue ejecutado frente al Banqueting House en Londres, su cabeza cortada de un solo tajo por el verdugo. Durante la década siguiente, Londres siguió siendo el centro político del país, aunque ahora gobernada como una república, hasta que la monarquía fue restaurada en el año 1660 con la coronación del rey Carlos II en el interior de la abadía de Westminster. Al año siguiente, Londres seguía siendo un lugar peligroso y volátil, ya que fue azotada por una plaga en el año 1665, la cual acabó con la vida de 60.000 personas. Para empeorar las cosas, al año siguiente, en el 1666, un gran incendio arrasó la ciudad, destruyendo la mayor parte de ella dentro de las antiguas murallas medievales. Tras el incendio, se introdujeron reglamentos de construcción y la ciudad fue reconstruida en su mayor parte utilizando piedra y ladrillo. Gran parte de este proceso se llevó a cabo bajo la supervisión del famoso arquitecto de la época, Sir Christopher Wren, quien reconstruyó la Catedral de San Pablo y otras 52 iglesias dentro de la ciudad, así como un monumento al incendio que aún se conserva en la actualidad. Las nuevas construcciones también dieron lugar al desarrollo del West End de Londres, que se convirtió en el nuevo lugar de recreo de la élite aristocrática, quienes construyeron mansiones, teatros y cafeterías en zonas como Covent Garden y St. James's. Esto consolidó la separación entre la zona más exuberante y aristocrática que rodeaba la corte real en Westminster y la ciudad mercantil de clase media de Londres. Hacia finales del siglo XVII, esta última albergaba la sede del Banco de Inglaterra, la Compañía de las Indias Orientales y la firma aseguradora Lloyd's of London, todas las cuales jugaron un papel fundamental en el respaldo del comercio internacional que salía de la ciudad y que motivó la expansión de los muelles al este. Con la llegada del siglo XVIII, la población de Londres había crecido hasta alcanzar el 500.000 de personas. Una minoría significativa de esta población estaba compuesta por las crecientes comunidades inmigrantes de Londres, integradas no solo por otros europeos como irlandeses y judíos, sino también por personas de lugares más lejanos como África, el Caribe y Asia. La constante expansión de la ciudad dio lugar a la creación de algunos de los monumentos más icónicos de Londres durante este periodo. 10 Downing Street
se convirtió en la residencia oficial del primer ministro en el año 1732, con Robert Walpole como el primero en habitarla, y el Palacio de Buckingham fue adquirido por Jorge III y remodelado como residencia real en el año 1761. También se construyeron más puentes sobre el Támesis para aliviar la congestión en el puente de Londres. El puente de Westminster se inauguró en el año 1750 y el puente de Blackfriars en 1769. Para cuando llegó el siglo XIX, Londres se había convertido en la ciudad más grande del mundo, con más de 1 millón de habitantes, aunque esta cifra crecería hasta 6.700.000 hacia el final del siglo. La revolución industrial desempeñó un papel muy importante en la expansión de la metrópolis, ya que personas del campo emigraron a la ciudad en busca de trabajo. Muchos, sin embargo, fueron forzados a vivir en barrios miserables y superpoblados, como los que quedaron inmortalizados en la novela Oliver Twist de Charles Dickens. A medida que crecía la población de la ciudad, también lo hacía su índice de criminalidad, y en el año 1829, el entonces ministro del Interior y futuro primer ministro, Robert Peel, fundó la Policía Metropolitana que cubriría toda el área urbana. Durante las siguientes décadas, la fuerza policial se involucraría en la resolución de algunos de los crímenes más notorios de Londres, como el caso de Jack el Destripador, quien aterrorizó el East End a finales de la década de 1880. El aspecto más transformador de Londres durante este tiempo fue la llegada del ferrocarril, que impulsó un enorme crecimiento hacia las afueras, ya que una red de vías conectaba los suburbios en expansión de clase media con las estaciones terminales del centro de la ciudad, como Euston, Paddington, Waterloo, King's Cross y St. Pancras, las cuales a su vez estaban unidas por la red del metro subterráneo. En el año 1851, Londres fue sede de la Gran Exposición en el Crystal Palace, la cual mostró las maravillas tecnológicas y culturales de la época. La feria fue un enorme éxito, atrayendo a 6 millones de visitantes de todo el mundo y promoviendo a Gran Bretaña en la cúspide de su dominio imperial. Otros monumentos notables de Londres fueron construidos durante el siglo XIX, como Trafalgar Square, Big Ben, las casas del Parlamento y el puente de la Torre. Sin embargo, a pesar del boato y la opulencia que Londres mostraba al mundo, la ciudad en sí seguía siendo un lugar sucio e insalubre para la mayoría de sus habitantes. Durante este periodo se produjeron frecuentes brotes de cólera, y en el año 1858, el río Támesis, que siempre había sido utilizado para transportar las aguas residuales y los desechos industriales de la ciudad, alcanzó su límite y produjo un olor tan terrible que los contemporáneos lo describieron como la Gran Pestilencia, The Great Stink. Una solución al problema fue propuesta por el ingeniero civil Joseph Bazalgette, quien organizó la construcción de un moderno sistema de alcantarillado para llevar los desechos de Londres mucho más abajo, hacia el este. Esto puso fin a los brotes de cólera y se cree que sus acciones salvaron más vidas que las de cualquier otro funcionario victoriano. Los cambios más drásticos e irreversibles de la ciudad, sin embargo, tendrían lugar en el siglo XX, cuando se vio obligada a afrontar las consecuencias sociales, económicas y políticas de dos de los conflictos más destructivos del mundo. Durante la Primera Guerra Mundial, Londres experimentó sus primeros bombardeos aéreos llevados a cabo por cepelines alemanes y más tarde por aviones. Estos ataques aéreos mataron a alrededor de 670 personas y provocaron un gran terror entre la población londinense, aunque el impacto más devastador de la guerra fue la cantidad de londinenses muertos en combate. Unos 124.000 hombres nunca regresaron del frente. La Segunda Guerra Mundial, que estalló unos 20 años después, trajo aún más de destrucción inimaginable a la ciudad. Ante la inminente amenaza de bombardeos por parte de la Luftwaffe alemana, miles de niños londinenses fueron evacuados al campo para escapar de los ataques, y los ciudadanos que permanecieron en la ciudad se vieron obligados a esconderse en refugios antiaéreos caseros o en estaciones subterráneas. El bombardeo más intenso tuvo lugar durante el Blitz, entre septiembre de 1940 y mayo de 1941, cuando Londres fue objeto de 71 ataques aéreos distintos, durante los cuales se arrojaron más de 18.000 toneladas de explosivos de alta potencia.
La City de Londres y los muelles del este fueron los principales objetivos de los bombardeos alemanes, que destruyeron muchos edificios comerciales, industriales e históricos. Sin embargo, de forma algo milagrosa, la Catedral de San Pablo sobrevivió intacta. Al final de la guerra, alrededor de 30.000 londinenses habían muerto por los bombardeos y cientos de miles quedaron sin hogar. Los años posteriores a la guerra vieron a Londres transformarse en la ciudad que conocemos hoy. Las viviendas victorianas superpobladas, muchas de las cuales habían sido dañadas durante el conflicto, fueron demolidas para dar paso a nuevos desarrollos. Además, nuevas oleadas de inmigrantes comenzaron a llegar a la ciudad, muchos provenientes de los dominios del Imperio Británico, lo que añadió una dinámica cosmopolita y multicultural a las calles de la capital. La ciudad también fue testigo de una revolución cultural en los años 60, cuando Londres se convirtió en el centro de un movimiento mundial ejemplificado por los Swinging Sixties, popularizado por el éxito de músicos británicos como The Beatles y The Rolling Stones. Con la llegada del nuevo milenio, Londres del siglo XXI se consolidó como una de las ciudades más grandes e influyentes del mundo. Casi todas las nacionalidades e idiomas están hoy representados en esta metrópolis, lo cual es, sin duda, el resultado directo de los 2000 años de historia que la preceden. Una historia que ha atraído a personas de todas partes a sus calles en busca de oportunidades, desde los romanos hasta los normandos y desde los Estuardo hasta los victorianos. La posición única de Londres en la historia la ha convertido, posiblemente, no solo en la capital de Gran Bretaña, sino quizás en la capital del mundo entero.